Buenas noches a todos. Hoy quiero aprovechar este tiempo para poder hablarles un poco acerca de hablar en público. Quizás para muchos esta tarea se vuelva un poco desafiante. He conocido muchas personas que sufren con el hecho de estar enfrente de una multitud o incluso de un pequeño grupo de personas. Pareciera que hablar frente a otros les aterra. Y pueden haber diferentes razones de por qué esto sucede. Sin embargo, hoy queremos darles un poco de consejos y tips sobre cómo hablar en público, cómo quizás vencer ese miedo a hablar en público. Y por supuesto que hay muchísimos y para cada una de las personas algunos funcionarán y otros no. Así que esto se trata de probar todos estos tips y ver qué es lo que más funciona para cada persona. Así que el primer consejo al hablar en público es ser natural. El hecho de querer fingir delante de la gente algo que nosotros en realidad no somos, en realidad no nos va a ayudar para nada, sino que va a provocar que estemos inseguros mientras estamos en el escenario, que estemos inseguros respecto al tema que vamos a hablar. Así que lo primero que tenemos que hacer es ser auténticos, ser naturales, mostrar esa naturalidad, y eso nos va a permitir conectarnos con la gente, conectarnos con el público. Lo segundo es, y esta parte la mayoría de gente la odia, es conocer a tu audiencia. ¿A quién le vas a hablar? ¿A qué público nos estamos enfrentando? Por supuesto que no es lo mismo hablarle a un grupo de jóvenes que hablarle a un grupo de adultos. Tampoco es igual hablar frente a un grupo de académicos que frente a un grupo no tan preparado. Así que debemos conocer bien la audiencia para que cuando estemos hablando, nuestro discurso en realidad nos resulte aburrido para aquellos que quizás desconozcan mucho del lenguaje que podríamos llegar a utilizar, y que tampoco sea poco interesante para aquellos con un léxico mayor. Así que tenemos que conocer nuestra audiencia, conocer nuestras edades. Jamás será igual cuando tú hablas con un joven que cuando tú hablas con un niño. En todos vas a tener que utilizar técnicas distintas para captar su atención, para relacionarte con ellos. Así que necesitamos conocer nuestra audiencia, ¿okay? Y las preguntas que deberíamos responder acerca de nuestra audiencia es: ¿por qué están aquí? ¿Qué necesitan? ¿Qué esperan de mí? ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? El tercer tip es lo mejor al principio. Nada mejor que poder capturar la atención de las personas en el inicio de nuestro discurso. Porque si no logras capturarlos en los primeros 5 minutos de tu discurso, créeme que va a ser misión imposible que lo hagas después. La gente se conecta con la persona en los primeros 5 minutos de su discurso. En ese momento ellos determinan si van a prestarte atención, si vale la pena realmente escucharte o no. Así que puedes utilizar una buena frase al principio. Incluso podrías utilizar algo de humor, vigilando siempre lo que hablábamos anteriormente acerca de la audiencia, y empezar siempre de forma positiva. El negativismo nunca atrae la atención de las personas. Lo siguiente, y va a parecer obvio, es controlar los nervios. Y sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero hay un dato interesante: el 80% de las personas reconocen tener pánico escénico. Es decir, pararse frente a alguien genera esos nervios que a veces nos harán decir cosas que no quisimos decir, actuar de forma extraña, perder nuestra seguridad. Así que para esto no existe el remedio perfecto. Yo he escuchado gente que incluso dice, mira a las personas como que tuviesen una cabeza de lechuga. He visto a otros que simple y sencillamente dicen, pon tu mirada fija en un punto en el centro, sin ver directamente a los ojos a nadie. Así que hay varias cosas que podemos hacer, pero todo dependerá de tu naturalidad y del público a quien estás dando un discurso. Lo siguiente tiene que ver con la preparación. Generalmente en nuestros medios ahora se utilizan mucho las presentaciones.
Así que si vas a utilizar una, tienes que prepararla de antemano y estar familiarizada con cada una de las cosas que harás frente a la audiencia. Prepárate bien, practica todo lo que vas a hacer, no lo dejes para última hora, no asumas que las cosas saldrán bien, prepárate, estudia tu presentación, familiarízate de tal forma que tu presentación sea solamente un apoyo y que no dependas de ella. El siguiente tip que necesitamos tener en cuenta es: mira a toda tu audiencia. Es decir, deberíamos nosotros, al estar en el escenario, movernos alrededor de él y dirigir nuestra mirada hacia el público que tenemos a nuestra derecha, al centro, a la izquierda, en las plateas de arriba, en los pisos inferiores. Necesitamos hacer contacto con todas las personas, que las personas no sientan que tu discurso es exclusivamente para una zona del lugar, ¿sí? Y obviamente cuando hacemos esto implica también que si estamos frente a una cámara, debemos dirigirnos a la cámara. Si estamos en un templo, pues obviamente a todas las personas. Si estamos en un lugar con diferentes niveles, dirigirnos a todos los niveles posibles. Y eso hace que la gente sepa que es para ellos también. Lo siguiente es la importancia del ritmo. No deberíamos ser nosotros tan cuadrados al hacer las cosas. No deberíamos tener todo de memoria, porque eso corta la naturalidad. Y deberíamos entonces, tomando en cuenta todo esto, al momento de hablar, variar la velocidad, el tono, la fuerza, marcar los puntos importantes. No todo nuestro discurso es igual de importante. Hay frases, hay puntos específicos que nosotros queremos recalcar y que la gente se lleve. Entonces esto nosotros debemos aprender a enfatizarlo. Hay momentos para decir frases rápidas, hay otras para decir frases lentas. Lo importante aquí es que haya una variación en cómo lo estás haciendo, que no sea algo automatizado, que no siempre se escuche exactamente el mismo volumen de voz, sino que haya momentos donde tú comienzas a elevar el tono para enfatizar una parte específica de tu discurso. Esta habilidad, aunque parece algo sencillo, impacta y marca bastante en la audiencia. Lo siguiente es dejar siempre claro, que tu discurso sea claro, que tengas en mente cuál es la idea central, la idea principal, lo que quieres enfatizar, que la gente no se vaya con dudas, no quede preguntándose acerca de qué quisiste decir con X cosas, sino que vaya clarificada en todo lo que hablaste. No podemos asumir que la gente lo sabe todo, así que deberíamos usar el mejor de los lenguajes, el lenguaje más apropiado y más fácil para la audiencia a la que estamos hablando. Hablar en público es igual a contar historias, así que entre más personal es una historia, más la gente se conecta. No es igual hablar de la historia de alguien más que hablar de tu propia vida. Y esto es algo que impacta en cualquier medio. En nuestras iglesias, los testimonios de cómo eran las personas antes de llegar a los pies de Jesús impactan mucho más que cuando contamos historias de otras personas, que aunque son importantes, no impactan tanto en el corazón de las personas. Que esas historias sean originales, que sean extraordinarias, que destaquen algún valor en lo que estamos hablando, historias que encajen, que tengan sentido en nuestro discurso. No debemos abrir un discurso o cerrar un discurso o contar un chiste que no tenga nada que ver con nuestro tema, solo con el afán de romper el hielo o de captar la atención. Tiene que haber una unión, tiene que haber desde el inicio hasta el final, sostener esa línea en la que la audiencia sepa de qué estás hablando. Pueden ser historias divertidas, ¿por qué no? Pero lo importante es que vayan alineados a lo que estamos hablando. Y cerrar con broche de oro. Mucha gente comienza su discurso y mientras están avanzando pareciera que el discurso va en picada y terminan muy mal. Así que para el final necesitas dejar lo segundo mejor. Si al inicio abriste con lo mejor,
al final tienes que cerrar con lo segundo mejor. Y eso te va a permitir que las personas estén interesadas en lo que vas a decir. No hay nada que ponga más nervioso a una persona al hablar en público que darnos cuenta que las personas no están interesadas en oír. Así que espero que esto te pueda servir y que lo pongas en práctica. Bendiciones.